¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto vernos de nuevo. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con la segunda parte de la respuesta que estoy dándole a una persona que me dejó un comentario en un video que subí hace algunas semanas, que lo pondré por aquí. Es un video en el que hablé de una historia, ¿no? De una persona que se encontraba en una isla desierta y que de pura casualidad tenía una Biblia y creyó en el Evangelio y que no había nadie quien le bautizara invocando el nombre de Jesucristo sobre su vida. Y hablábamos sobre si hay salvación en el bautismo o no. Y bueno, esta persona dejó un comentario y ya hablamos en el video anterior sobre la primera parte de su comentario, que lo voy a poner por aquí. Ya hablamos sobre el ladrón de la cruz, ¿no? Rafael nos decía: el ladrón de la cruz no fue bautizado y aún así fue salvo. Él argumenta que, pues, por esa razón el bautismo no es necesario. Entonces, ya respondimos esa parte y hoy vamos a responder esta segunda parte que habla sobre la gracia, sobre que efectivamente, voy a mover esto un momentito, efectivamente somos salvos por gracia. Entonces, él comentó esto: para mí ese hombre en la playa es salvo. Él creyó en la obra consumada de la cruz del Calvario y le fue contada por justicia. Gracia es recibir todo cuando no merecemos nada. Y cita Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y bueno, luego habla de la actitud del apóstol Pablo acerca del bautismo, en 1 Corintios 1:17, donde Pablo habla de que él no fue enviado a bautizar. Sin embargo, si tú lees, y no voy a hablar de eso mucho, si tú lees el primer capítulo de Corintios, te vas a dar cuenta que efectivamente Pablo bautizó a algunas personas, o sea que Pablo sí bautizó. Y si lees todas sus cartas y el libro de Hechos, te vas a enterar que Pablo predicaba y enseñaba en sus predicaciones el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero bueno, eso no lo vamos a hablar en este momento. Nos vamos a centrar en lo que está marcado en azul. Él habla sobre la gracia y cita Romanos 11:6. Bueno, él dice que gracia es recibir todo cuando no merecemos nada. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. Él dice que la salvación es por gracia y no por obras. Y él está argumentando que el bautismo es una obra y que la obra no salva. Bueno, pues vamos a hablar de esto. Para ello no voy a hablar yo, vamos a leer un poquito la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia y vamos a escudriñar la palabra de Dios y a ver con qué nos encontramos, ¿no? Entonces, le llamo a este pequeño estudio, no es por obras. Aquí la cita, Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otro modo, la gracia ya no es gracia. Mas si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas, pero efectivamente, perdón que voy a mover esto otra vez, que efectivamente aquí nos está hablando el apóstol que la salvación es por gracia. La gracia efectivamente es algo que obtienes cuando no lo mereces, y eso es lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado muchas cosas que no nos merecemos y llamamos a eso que es por gracia y no es por obras. La salvación no es que tú hagas cosas para que seas salvo por aquellas obras, pero ¿qué tipo de obras? Vamos a leerlo. Entonces aquí yo hablo que el contexto dice, nada más leer el versículo anterior ya nos da dos señales: remanente de Israel y las obras de la ley. Es decir, vamos a leerlo desde el versículo 5. Así también, pues, en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia. Y si por obra, ya no es por obras. ¿Qué es lo que ha quedado en este tiempo? Un remanente según la elección de gracia. Es decir, que por gracia ha elegido un remanente. Y si por gracia, ya no es por obras. De otro modo, la gracia ya no es gracia, mas si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Vamos a hablar de esto, es muy importante hablar más, pero bueno, quiero hablar primero lo más fundamental. ¿A quién está dirigida la carta? Cuando leemos las cartas paulinas y las cartas de los otros apóstoles, tenemos que saber a quién están dirigidas. En este caso, Romanos 1, en el primer capítulo, en versículo 5, por el cual hemos recibido la gracia
y el apostolado para obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre, entre las cuales sois también vosotros, llamados de Cristo Jesús. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús Cristo. La carta que escribe Pablo a los romanos está dirigido a cristianos que están en Roma, ¿vale? Está hablándole a cristianos, no le está hablando a gente inconversa que no conoce el Evangelio, que no conoce en Cristo, que no cree en Cristo, que no cree en Dios. No, le está hablando a cristianos que habitan en Roma, a los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser tan santos. Bueno, ¿qué es la justificación por obras? Las obras de la ley. Entonces, estábamos un poquito hablando que en Romanos 11:6 está diciendo que ya no es por obras, sino por gracia. Pero la justificación efectivamente es por gracia, pero no por obras. ¿Pero cuáles obras? ¿Qué es la justificación por obras? Las obras de la ley. Vamos a leer Deuteronomio 26. Y será que cuando hubieres entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, y la poseyeres y habitarás en ella, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y derechos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Al Señor has ensalzado hoy para que te sea por Dios y para andar en sus caminos y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos y para oír su voz. Y el Señor te ha ensalzado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como Él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos, y para ponerte alto sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas pueblo santo al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Esto es Deuteronomio, ¿vale? Todas las calamidades que sufrió, esto es un comentario mío, todas las calamidades que sufrió el pueblo de Israel se debieron a la desobediencia de su ley, sus mandamientos y preceptos. ¿Qué obras? Diezmos, primicias, ofrendas, holocaustos, ofrendas mecidas, fiestas anuales, comidas especiales, lavamientos, ropajes. Dichas obras se hacían para ser justificados por las obras. Efectivamente, aquí podemos volver a leer y será, Deuteronomio 26:1, que cuando hubieres entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad y la poseyeres y habitares en ella, hasta el versículo 16, el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y derechos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, Dios le dio estatutos y mandamientos al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para que los cumplieran. Y cumpliendo todas esas obras y mandamientos y todo este tipo de obras como los holocaustos, las primicias, las ofrendas, los diezmos, las fiestas anuales, las comidas, los lavamientos, los votos, etc. Todo ese tipo de obras de la ley los hacían justos, ¿vale? Al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Estas obras se hacían para ser justificados por las obras. Romanos 2, versículo 13. Porque no los que oyen la ley son justos delante de Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Porque la circuncisión a la verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Otra vez, porque no los que oyen la ley son justos delante de Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Y está Pablo hablando de ese tipo de obras, está hablando de esa justificación. Luego Romanos 3. Ahora sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por la fe de Cristo Jesús, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios,
para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Deshacemos pues la ley por la fe? No lo permita Dios, antes establecemos la ley. A ver, aquí vemos en el 31 nos deja claro que la ley no se abroga. Una cosa es la ley y otra cosa las obras de dicha ley. Entonces, aquí Pablo está hablando, en el capítulo 2 está poniendo en contexto de que cuando estás acogido a la ley, hablando de la ley del Antiguo Testamento, tenías que cumplir todos esos preceptos y esos mandamientos para ser justificado. Pero entonces llega la gracia, ¿no? Llega el sacrificio de Jesucristo y con ella la remisión de pecados y con esto un nuevo pacto y con esto ya no somos justificados por las obras de la ley. Eso no implica, como vemos en el 31, deshacernos de la ley. No. La ley la mantenemos. Aquí dice, antes establecemos la ley, pero ¿de qué nos deshacemos? De las obras de la ley para justificación. De las obras de la ley para justificación. ¿Cuáles obras? Las obras de la ley. Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue imputado por justicia. Ahora al que obra, no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. A ver, ojo aquí, pongan mucha atención, vamos a volver a leer. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue imputado por justicia. Ahora al que obra, no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. ¿A qué se refiere galardón? Imputar el galardón es darle el premio, ¿no? Ahora al que obra, no se le da el premio por gracia, sino por deuda. Por ejemplo, cuando en una carrera olímpica de 100 metros planos, cuando el primer lugar, el que llega primero que todos, recibe la medalla de oro, la recibe por deuda. A este corredor los organizadores del evento tienen la deuda con él porque él haber llegado al primer lugar, se merece la medalla de oro, se la ganó. Es decir, están en deuda con él y por ello le dan el galardón. Entonces, ahora al que obra, no le dan este premio por gracia. No es porque me cayó muy bien y mira, toma, te voy a dar la medalla de oro. No, te la debo. Por eso habla de deuda. Mas al que no obra, es decir, el que no llega en primer lugar, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es imputada por justicia. Su fe, por la fe de éste, se le imputa la justicia, se le da el galardón de la justicia y por lo tanto toma el premio. ¿Por qué? Por gracia, no porque te lo mereces, sino por la fe. Bueno, ¿qué es el galardón? ¿Cómo se obtiene? Simplemente el siguiente versículo. Como también David describe la bienaventuranza del hombre, al cual Dios imputa justicia sin obras. ¿De qué obras está hablando Pablo? Estamos hablando otra vez de las obras de la ley. Las obras de la ley. Eso es lo que venimos hablando, lo que viene Pablo escribiendo desde el capítulo 2 de la carta a los Romanos, ¿vale? Como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. ¿Esta bienaventuranza pues viene solamente sobre la circuncisión o también sobre la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue imputada la fe por justicia. Entonces, pregunta Pablo, esto de que el Señor no nos imputará pecado, que Dios nos va a perdonar y nos va a cubrir todos nuestros pecados, está diciendo, ¿esto es solamente a los judíos
o también con los no judíos. La circuncisión se refiere al pueblo judío. La incircuncisión se refiere a los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue imputada la fe por justicia. La fe, es decir, no las obras de la ley. Entonces les está poniendo digamos, una pregunta bastante difícil, porque los judíos pues se jactaban de ser hijos de Abraham. Pero entonces les está diciendo, bueno, Abraham no hizo obras de la ley y tuvo justicia, se le imputó justicia. Aquí dice, fue imputada la fe por justicia. Vamos a seguir leyendo. ¿Por qué Abraham fue contado por justo sin obras o con obras? Se le imputó la fe por justicia, pero ¿Abraham hizo obras o no hizo obras? ¿Qué tipo de obras hizo? ¿Hizo obras de la ley? Definitivamente no, porque la ley no existía. Vamos a ver qué dice Santiago en el capítulo 2. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta por sí mismo. Mas alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que hay un Dios, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Mas, oh hombre vano, ¿quieres saber que la fe sin las obras es muerta? Abraham nuestro padre no fue justificado por las obras cuando hubo ofrecido a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que por las obras la fe fue hecha perfecta? Y la escritura fue cumplida que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado el amigo de Dios. Vosotros veis, pues, cómo que por las obras es justificado el hombre y no solamente por la fe. A ver, aquí retomando, aquí hicimos un pequeño paréntesis para leer unos versículos del capítulo 2 de Santiago. Nos recordamos que aquí Pablo le está escribiendo a los romanos y está asegurando que a Abraham le fue imputada la fe por justicia, que Abraham no hizo obras de la ley porque en primer lugar la ley no existió para Abraham. Abraham nunca estuvo sujeto a la ley del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Abraham efectivamente le fue contada la fe por justicia. Pero entonces Santiago abunda y Santiago nos dice, Abraham no se le imputó la fe nada más porque sí, Abraham no dijo, sí, te creo Dios, sino que puso Abraham en práctica obras que reflejaron esa fe que tenía en Dios. Y esa fe reflejada que pudo ver Dios y confirmarla, se le imputó por justicia porque se pudo confirmar por esas obras que Abraham hizo. Abraham hizo obras por las cuales se perfeccionó su fe y se le imputó por justicia. ¿Lo digo yo? No, otra vez. Aquí lo dice Santiago. Vosotros veis pues como que por las obras es justificado el hombre y no solamente por la fe. Pero aquí dice, ¿no ves que la fe obró con sus obras y que por las obras la fe fue hecha perfecta? La fe obró con sus obras. ¿Con qué obras? No las obras de la ley. ¿Con qué obra? Con ofrecer en sacrificio a su único hijo. Nada más y nada menos que esa obra. Entonces, así fue como se le imputó la fe por justicia a Abraham. ¿Cómo somos justificados ahora? Ya no estamos bajo la ley y ya no hay obras de la ley que podamos hacer para ser justificados. Las obras de la ley ya no justifican a nadie. Romanos 4. ¿Qué? Pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, el cual creyó en esperanza contra esperanza, para ser hecho padre de muchas naciones conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no se debilitó en la fe ni consideró su propio cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco dudó en la promesa de Dios por incredulidad, antes fue esforzado en la fe dando gloria a Dios, enteramente persuadido que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Por lo cual también le fue imputado por justicia, y no está escrito solamente por causa de él que le fue imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado si creemos en el que resucitó de entre los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación.
¿Qué dice Pablo al respecto? ¿Qué significa la muerte y resurrección y cómo podemos allegarnos a esa justificación por la resurrección? Bueno, vamos a leer otra vez estos versículos. Sino también por nosotros. A ver. Vamos a leer otra vez estos versículos del capítulo 4 de Romanos. Hablando de Abraham. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para ser hecho padre de muchas naciones. Conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Tampoco dudó en la promesa de Dios por incredulidad, antes fue esforzado en la fe dando gloria a Dios. Por lo cual también le fue imputado por justicia. Y no está escrito solamente por causa de él que le fue imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado si creemos en el que resucitó de entre los muertos a Jesús el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Efectivamente, fue entregado Jesucristo por nuestros delitos y su resurrección nos da justificación. Entonces, ¿qué dice Pablo al respecto? ¿Qué significa la muerte y resurrección y cómo podemos allegarnos a esa justificación? Romanos capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquí ya vemos una clara, evidente causa y efecto. Somos sepultados con él en la muerte por el bautismo. ¿Para qué? Para que como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. Para tener el resultado de que nosotros andemos en novedad de vida, tenemos que resucitar como Cristo resucitó, siendo sepultados con él en la muerte por el bautismo. ¿O no sabéis que todos somos bautizados en Cristo Jesús? Somos bautizados en su muerte. Esto está diciendo Pablo. En la carta a los Romanos, en la misma carta que nos dejó este comentario nuestro compañero. Porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que está muerto, libre es del pecado. Y si somos muertos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Cierto es que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene más dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, al pecado murió una vez, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, estimándoos que de cierto sois muertos al pecado, mas que vivís para Dios por Cristo Jesús, el Señor nuestro. En estos versículos hay causa y efecto. Nos saltamos al 17. Pero gracias a Dios, que fuisteis siervos del pecado, mas habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual habéis sido entregados. Y habiendo sido librados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Hablo humanamente a causa de la flaqueza de vuestra carne, que como presentasteis vuestros miembros por siervos de la inmundicia y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros por siervos a la justicia para santidad. Y yo digo aquí, creyeron en la doctrina de Pablo así como otros, por ejemplo los colosenses. Pero déjame hacer un énfasis aquí. Vamos a regresar un poco al versículo 6. Al versículo 6 del capítulo 6 de Romanos. Nuestro viejo hombre es crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Crucificado, entonces muertos con él. Nosotros somos muertos con él. Nuestro cuerpo tiene que morir al pecado para poder servir al Señor. Para poder estar en novedad de vida tenemos que morir con Cristo y ser partícipes de esa crucifixión. ¿Y cómo lo hacemos? Otra vez, somos sepultados con él en la muerte por el bautismo.
para luego resucitar y andar en novedad de vida. Solo quería hacer ese énfasis porque es muy importante. Entonces, y aquí el otro énfasis es que fueron, dice aquí, gracias a Dios fuisteis siervos del pecado, mas habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual habéis sido entregados. Esta doctrina de los romanos es una doctrina que se las dieron los apóstoles, y en este caso Pablo está hablando de la misma doctrina. Los apóstoles todos predicaron la misma doctrina, y Pablo predicó esta doctrina que les comparte a los romanos, y los romanos fueron entregados a esta doctrina, y fueron librados del pecado. Bueno, no solo ellos, también los colosenses. ¿Y qué les escribió a los colosenses en el segundo capítulo de esa carta? Mirad que nadie os saquee como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo, y no según Cristo, porque en él mora toda la plenitud de la deidad corporalmente, y en él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo. Y aquí dice, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Lo vimos en Romanos 6 y lo vemos en Colosenses 2. Pablo les dio la misma doctrina a los colosenses y a los romanos y les dijo que fueron los colosenses sepultados juntamente con Jesucristo en el bautismo, en el cual también resucitasteis. O sea, en el bautismo no solo son sepultados, no solo somos sepultados en la muerte de Cristo, sino que también somos resucitados con él por la fe de la operación de Dios que le resucitó de entre los muertos. Eso pasa en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y es un bautismo en agua, como está escrito en todo el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento, de Hechos para adelante. Entonces, queda clarísimo, ¿no? Clarísimo. Bueno, Romanos capítulo 7. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de entre los muertos, para que fructifiquemos a Dios. ¿Cómo somos muertos? Ya lo acabamos de leer. Porque cuando estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros fructificando para muerte. Mas ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en que nos detenían presos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra. Énfasis en la vejez de la letra. A partir del capítulo 9, esto es algo que apunto yo. A partir del capítulo 9, Pablo se duele de Israel y hace comparaciones. En el 10 nos recuerda que las obras de la ley justificaban al que las hacía. Es muy importante entender la carta de los romanos, de qué se trata y a quién está dirigida, ¿vale? Bueno, vamos a leer Romanos 10. En el capítulo 10 nos recuerda que las obras de la ley justificaban al que las hacía. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Eso es la ley de Moisés. Y efectivamente, somos justificados eran justificados quienes estaban regidos por esta ley de Moisés, haciendo todas las cosas de la ley, y vivirían por ellas. Y nos va hablando, ya después digo que nos va hablando de que Dios se guardó un remanente de este pueblo, un remanente receptor de su gracia. Y vamos a leer el capítulo 11. De donde citó nuestro amigo que no es por obras, sino por gracia la salvación. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No lo permita Dios al pueblo de Israel, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo ruega a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han muerto y a tus altares han derribado, y yo he quedado solo? Y procuran quitarme mi vida. Mas, ¿qué le dice la respuesta de Dios? Yo me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, pues, en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otro modo, la gracia ya no es gracia.
Mas si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Sí queda claro? Y si no, vamos a concluir. Pablo deja claro que para ser partícipes de la muerte y resurrección de Jesucristo para justificación, tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Romanos 6, 3-4 y también Colosenses 2. Y que efectivamente no es por las obras de la ley, sino por gracia. El bautismo en agua en el nombre de Jesucristo no es una obra de la ley. Es una obra como la de Abraham cuando ofreció a su hijo y le fue contado por justicia. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Pablo escribiendo, sino por la fe de Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Incluso como el creer es una obra que cualquiera tenemos que hacer, es un verbo, pero no es una obra de la ley meritoria de justificación, por la cual hagamos a Dios deudor. Es decir, nosotros tenemos que creer. Es un verbo, creer es algo que hacemos por decisión. Y al hacer eso, estamos haciendo una obra. Y necesitamos creer para ser salvos. Pero esto no es una obra de la ley, es una obra que hacemos. Como la obra que hizo Abraham, por la cual le fue imputada la fe por justicia. Efectivamente, la salvación no es por las obras de la ley, sino por la gracia. Y como vimos, para ser partícipes de todo esto, tenemos que ser sepultados y resucitar, como lo hizo Jesucristo, en el bautismo. En el bautismo somos sepultados en su muerte y resucitados también por el mismo poder que le resucitó entre los muertos, el poder de Dios. Así que, bueno, terminamos de responder el comentario de nuestro compañero. Espero que les sirva, que puedan, que pueda ser de bendición este mensaje. Si tienen alguna duda, comentario, por favor déjenmelo por aquí o contáctenme por ahí. Siempre pongo yo cómo contactarme. Y bueno, no tengo nada más que decirles hasta ahora. Bueno, sí, les cuento que tengo otro estudio. Bueno, sí, hablar del bautismo, de la necesidad del bautismo. Vamos a hablar también de la necesidad del bautismo y vamos a hablar de muchas cosas que tengo por ahí en mente preparadas. Y si les gustaría hablar de algo en especial, pues contáctenme y mándenme un mensajito. Y bueno, sin nada más que decirles, les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en el siguiente. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Y a ti, que todavía no tomas la decisión, ¿qué esperas? Hasta luego.